La noticia tiene que ver con un informe reciente del Consejo Noruego para Refugiados. El equipo humanitario País junto a la OCHA presentaron este informe en donde se concluye que 95.000 colombianos, ojo a la cifra, 95.000 colombianos han sido víctimas de confinamiento en este año. Esta es la cifra más alta en los últimos 10 años. Para hablar sobre este tema, estamos con Juan Gabriel Wells. Él es el representante en Colombia del Consejo Noruego para Refugiados. Gracias por estar en este programa en W Fin de Semana. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, sí queremos preguntarle, señor Wells, sobre esta cifra tan alarmante y sobre todo tan preocupante. ¿A qué se deben los confinamientos que se lograron recopilar en este informe? Sí, efectivamente, es una cifra bastante alarmante, ¿no? Y creo que aquí hay que resaltar también que esta cifra es la más alta en estos 10 años. Es una cifra que ha aumentado un 70% en comparación con este mismo periodo el año pasado, ¿no? En particular, creo que también hay que ver que dónde se afecta a estas personas. El departamento de Chocó, por ejemplo, ¿no? Continúa representando la mayor parte de las víctimas por este hecho. Después tenemos ahí a Nariño, Arauca, Cauca, pero ve que bastante por la costa pacífica. Hay muchas personas, muchas comunidades que por los enfrentamientos entre los grupos armados no estatales, ¿no? Por amenazas individuales y colectivas también a comunidades enteras. Y también estas amenazas que a veces hacen realidad, ¿no? En homicidios selectivos, combates, incursiones, entre otras, que aportan a toda esta restricción a la movilidad en total. Sí, señor Wells, quiero preguntarle a usted sobre las dinámicas, porque usted nos da ciertas luces, nos habla de los enfrentamientos, del control territorial, pero quiero que nos explique un poco más a fondo las dinámicas que están causando esta cifra de 95.000 confinados en el año, sobre todo porque es la cifra más alta en los últimos 10 años y estamos en un país que hace 6 años firmó un acuerdo de paz. ¿A qué se debe o cómo se explica esta cifra tan alarmante? Efectivamente, y creo que hay muchas variables, ¿no? Y también aquí quizás quiero resaltar que estas 95.000 personas de lo que ustedes están indicando se han visto confinadas, pero en total, a nivel de todo el territorio colombiano, más de 2 millones de personas han enfrentado algún tipo de restricción a su movilidad, que quizás no estén, según la ley colombiana, en una situación de confinamiento total, donde no pueden acceder a un servicio básico que sea para sus cultivos, para la pesca, para acceder a una educación, pero estas otras 2 millones de personas enfrentan algún tipo de restricción que viene a ser como un tipo de control, porque efectivamente hay más de 5 millones de personas, de colombianos actualmente, que están en un territorio donde hay un control de un grupo armado no estatal. No, más de 5 millones de personas, estamos hablando de más de 500 municipios. Entonces, efectivamente, si vemos que hace ya más de 6 años se han firmado estos acuerdos de paz y que sí han tenido muchos resultados positivos en muchos lugares, por supuesto. Pero esto, como todos lo sabemos, ha creado un vacío, ¿no? El cual se han tomado esta oportunidad otros grupos que sean bandas criminales, que sean grupos mucho más organizados que los grupos criminales, ¿no? Pero que efectivamente todavía han estado durante estos años tratando de pelear por control a través de diferentes fronteras. Y que esto conlleva bastantes efectos de violencia, ¿no? Y de riesgo de violencias a las comunidades que están presentes en esos territorios.
Sí, yo quisiera pues que habláramos ahora, digamos, nosotros siempre estamos hablando pues de estas cifras, y por supuesto estas son alarmantes, pero de las posibles soluciones, porque es que siempre estamos escuchando a los miembros del gobierno, de cada gobierno, decir que van a presentar un plan estructural, etcétera, pero sin embargo las víctimas siguen aumentando como lo estamos escuchando a usted. Entonces queda uno como en una incertidumbre de qué es lo que puede pasar para que este panorama cambie. Sí, y creo que bueno hay muchas cosas que uno podría decir al respecto, ¿no? En términos de soluciones, pero primero decir que el garante primario, ¿no? del derecho es el Estado colombiano. Las organizaciones, y son más de 100 agencias que forman parte del equipo humanitario país, al cual lo mencionó al comienzo de esta charla, que estas son organizaciones cívicas, organizaciones nacionales, internacionales, incluyendo las ONGs y las agencias de las Naciones Unidas. Aportamos, ¿no?, alguna asistencia humanitaria, pero en realidad lo que se debería hacer es aunar estos esfuerzos para que la asistencia que provee el Estado colombiano mismo llegue a la totalidad de las personas afectadas, ¿no? ¿Y cómo se hace esto? Bueno, en realidad se requiere de las entidades estatales que se fortalezcan sus capacidades institucionales, y ahí hablo humanas, logísticas, pero resalto presupuestaria, ¿no? Tenemos municipios, la unidad de víctima, otras instituciones que están responsables para la respuesta a emergencias, a respuesta a comunidades vulnerables, que realmente no tienen los recursos, ¿no?, para la atención en tiempos razonables de las personas afectadas. Y entonces eso diría es la primera cosa, y eso es una responsabilidad del Estado colombiano. Esperemos que con este nuevo gobierno podamos ver, ¿no?, un cambio, y de hecho sí hemos visto muchos llamados de atención y muchos anuncios positivos, ¿no? Pero ese sería el primero. Y también acá otro, ¿no? Es que deberíamos elaborar un tipo de estrategia de extensión del Estado con un enfoque de protección en civiles. Entonces, hay muchos lugares de los cuales que estaba hablando que hay más de 500 municipios donde hay un tipo de control de un grupo armado, pero es porque también no hay presencia estatal, ¿no? Claro. Hay poca presencia. Poca presencia. Señor Wells, para finalizar, ¿cuáles son esos lugares en donde más se ha presentado confinamiento? El confinamiento mayormente lo vemos por toda la costa pacífica. Ahí hablo de Nariño particularmente, ¿no? Nariño y Chocó, hablamos un 70% de estas cifras que hemos hablado se están llevando a cabo en estos departamentos. Cauca, Valle de Cauca. Y después también, no olvidemos, norte de Santander, Arauca. Estos son los lugares y los departamentos, ahí 5 o 6 que estoy mencionando, que donde vemos estas afectaciones mayores. Pero también quiero resaltar que estos son confinamientos. Cuando hablamos de algún tipo de restricción a movilidad, también lo vemos en Guaviare, en Meta, en Caquetá, Antioquia. Entonces, hay varios departamentos, ¿no?, donde algún tipo de amenaza se ha hecho, algún tipo de restricción por un tipo de control de los grupos armados. Pues ojalá esta situación cambie el próximo año, porque pues sí, sabemos que ya se está acabando el año y estas cifras son de 95.000 colombianos han sido víctimas de confinamiento según este informe, cifra que definitivamente sí debería alarmar y alertar a todos los organismos, a la Defensoría del Pueblo, a las alcaldías, a las gobernaciones, para que no se presente más por distintas causas también, enfrentamientos entre grupos armados, etcétera. Esperamos que esta situación cambie. Él es Juan Gabriel Wells, representante en Colombia del Consejo Noruego para Refugiados. Gracias por haber estado con nosotros en W Fin de Semana.